En este vídeo vamos a aprender por un lado a movernos por el espacio 3D y por otro algunos atajos de teclado para desplazar los objetos. Para mover la vista es importante contar con un ratón con rueda de desplazamiento, ya que nos facilitará el trabajo. Si tu ordenador no lo tiene, te recomiendo que consigas uno. Lo primero será crear un objeto. Para borrar el cubo que viene por defecto, pincho sobre él, pulso X y confirmo. Blender te permite crear diferentes objetos predeterminados. Si pulso sobre la barra superior en Add y a continuación Mesh, veo que puedo crear planos, cubos, esferas, cilindros. Voy a darle a crear un cubo. Hay tres maneras para desplazarse por el espacio: rotar la vista, panear o hacer zoom. Para rotar la vista, basta con presionar la rueda de desplazamiento y mover al mismo tiempo el ratón. Ves que es muy fácil rotar la perspectiva. Esto me permite desplazarme rodeando el objeto que haya creado, como este cubo. La siguiente forma de moverme por el espacio 3D es el paneo. Con la tecla Shift y con la tecla central del ratón presionadas, me desplazo en sentido horizontal o en sentido vertical. Es importante pulsar primero la tecla Shift y después mantener la tecla central del ratón pinchada. Este paneo se puede hacer también pulsando en la mano en la parte derecha de la pantalla. Así. Por último, para hacer zoom, deslizo la rueda central del ratón. Puedo hacer zoom in y zoom out. Si quiero que el zoom sea más controlado, puedo pulsar control y sin levantar el dedo, pinchar en la rueda del ratón. Al mover el ratón, cambiará la vista. Con estos tres desplazamientos ya puedes moverte por el espacio 3D. Ahora vamos a ver algunos atajos de teclado para poder manipular los objetos de una manera más fluida. Como recordarás, al hacer clic en el cubo veo que aparece un contorno naranja. Eso significa que tengo seleccionado el objeto. Puedo moverlo, rotarlo y escalarlo a través de los comandos de la barra izquierda. Pero también puedo utilizar los atajos de teclado para ir más rápido. Presionaré R de Rotate para rotar, G de Grab para mover y S de Scale para escalar. En cualquiera de los tres casos, si quiero ajustar el movimiento a cualquiera de los ejes, puedo presionar Z, X o Y al rotar, mover o escalar el objeto. Por ejemplo, si al pulsar R presiono después X, el objeto rotará en el eje X. Con el clic izquierdo del ratón confirmo el movimiento. Si pulso S de escalar y presiono Y, lo escalaré en el eje Y. Vuelvo a pulsar el clic izquierdo para confirmar y así con todas las combinaciones. Si quisieras cancelar el movimiento, tendrías que hacer clic derecho antes de confirmarlo. Si te equivocas, siempre puedes hacer Control Z. Antes de terminar, te voy a enseñar un último truco. La distancia entre el cursor del ratón y el objeto modificará la dureza o suavidad del movimiento. Por ejemplo, si al escalar un cubo con S pongo el cursor sobre él, el movimiento va a ser muy abrupto. Si por el contrario sitúo el cursor del ratón lejos del objeto, el cambio será más sutil. Con el tiempo interiorizarás todos estos atajos. Por el momento, te animo a jugar un poco con la herramienta para hacerte con ella.